Hoy estamos platicando sobre la disciplina positiva con los hijos. Nos acompaña hoy la licenciada Rita Castillo. Muchísimas gracias por seguir en sintonía. Les recuerdo mi correo electrónico hye@radio.net, mensaje de texto al 5400, escribiendo antes la palabra punto, y nuestras líneas 2412-9570 y 2412-9590. Platiquemos ahora de esta parte que usted me decía que se ha modificado y que en el mejor de los casos así debe de ser, la cuestión del castigo, este chantaje emocional que también se hace utilizando palabras muy, muy fuertes también. Y yo le decía ahorita en el corte esto de decir, si no haces caso ya no te voy a querer, por ejemplo. ¿Qué tanto impacta la vida del niño? Y no solo a veces lo pensamos en este momento, pero con el tiempo, que a veces se van llevando tantas cosas y que resurgen ya cuando se trabaja, cuando se tiene una pareja, una familia, y que a veces no comprende el adulto realmente de dónde le vienen tantas situaciones. Sí, acordémonos que el estado emocional del niño se desarrolla a partir de los 7 años, y para que se dé un hábito son 30 días, y para modificar ese hábito son 90. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, jamás utilizar el mensaje emocional, porque entonces ya empieza ese chantaje y ese juego y los famosos rebusques, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo quiero lograr al final? ¿Sí? Entonces tenemos que modificar en nosotros muchas conductas, y especialmente la palabra castigo. No me pareció algo que hiciste, te voy a castigar. No, vamos a corregir una mala conducta. ¿Sí? No me pareció tu comportamiento por esto y esto, y tenerlo bien definido. Entonces, ¿por qué? Porque cuando se castiga, ¿qué va a ser la respuesta pronta del niño? Resentimiento. ¿Por qué me pegó? Una revancha. Ahora me las va a pagar, ahora le voy a hacer otra más grande. ¿Sí? Se torna ya la rebeldía para llamar la atención, y muchas veces hasta un retraimiento. Empiezan a tener los niños problemas de aislamiento, de que empiezan a aislarse socialmente por la agresión constante en la que están. Esa rebeldía, ¿por qué? Porque se encuentra que es la única forma en que los papás tienen el 100% de atención en él. Entonces me voy a portar mal porque es cuando mis papás sí están, es cuando sí me escuchan, es cuando sí están pendientes de mí, entonces voy a ser así. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos como papás? ¿Sí? Y hablábamos también en el corte la actitud de los bebés, que uno dice, es un bebito pero no entiende. Entienden, y muy bien. Los ve uno sacar la lengua y todo el mundo le aplaude que el bebé sacó la lengua, y de ahí ya no la saques, qué mal educado. ¿Qué es lo que nosotros les estamos enseñando? Dice la primera mala palabra, bravo, todos, ay, qué niño tan terrible, pero aplaudiéndole, y el bebé automáticamente aprende, si lo digo más seguido me van a aplaudir más. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros realmente queremos? ¿Qué estamos reforzando? Quiero que mi hijo sea tranquilo, pero yo soy una persona histérica que no me controlo, con pobre control de impulsos, con un lenguaje no adecuado verbal, con una expresión corporal agresiva. Entonces, ¿qué estoy dando a conocer? Te quiero, pero te agredo. No. Entonces, ¿cómo utilizamos nosotros el lenguaje verbal y no verbal con nuestros hijos? Cuando decimos te quiero, estoy extendiendo brazos, dando un beso, dando una caricia, ¿sí? O le digo te quiero, enojado, frunciendo el ceño, con los brazos cruzados. ¿Cómo entiende él entonces ese mensaje? ¿Sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con nuestro lenguaje verbal y no verbal. Porque ¿qué estamos diciendo? Ese 20% de palabra que es, pero ese 80% nuestro cuerpo está dando otro tipo de mensaje. Y con esto también entender a veces el tipo de actividad que tiene el niño, porque hay niños que son naturalmente un poco más inquietos, requieren estar jugando, aprenden más jugando. Yo creo que incluso la mayoría de niños, y esta necesidad que a veces tenemos como adultos de que se quede sentado, que no haga nada, pero no es parte de la naturaleza de ser niño. Por supuesto tendrá sus momentos de atención, o si le gusta mucho una película, pues se logra sentar las 2 horas y hasta queda fascinado, pero a veces esta necesidad constante y la queja principal es ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con el niño? Es que mire, él no hace caso, no se queda ni sentado ni un momento, y tiene 4 años, tiene 5 años, ¿qué esperamos? Es hasta un reflejo de la salud del niño que esté con tanta actividad, y nosotros frenamos esto y lo queremos volver como un pequeño adulto. Exactamente, por eso le decía, ¿qué es lo que nosotros queremos? ¿Sí? Es que tan aburrido, no. Como papás tenemos que estar claros que la etapa de desarrollo es evolutiva, ¿sí? Entonces vamos esperando un comportamiento de acuerdo a la edad cronológica y mental que nuestro hijo va teniendo.
Un niño sano tiene que tener actividad, siempre. ¿Por qué? Porque está creciendo y su mismo cuerpo demanda, ¿sí?, quemar toda esa energía. Tener una alimentación sana, sus horas de sueño, ¿sí? Entonces estar nosotros conscientes de eso. Si es un niño que tiene actividad física, que tiene demasiada energía, entonces buscarle otra actividad extra. ¿Qué deporte le gusta? Ponerlo en clases de pintura, ponerlo en clases de música, ponerlo en un deporte para que termine de quemar esa energía y entonces ya logre sentarse y ya logre estar concentrado en tareas, ¿sí? Pero entonces ya empiezan otros diagnósticos, en este caso que son hiperactividad, déficit de atención, el famoso DTA que es tan común ahora, que son niños hiperactivos con déficit de atención. Pero nosotros de papás tenemos que estar abiertos a eso, ¿sí? Y tener la responsabilidad de dedicarles el tiempo a ellos, porque todo va a tener un tiempo y un espacio. Entonces tenemos que ubicarnos. Si estamos en el trabajo, estamos en el trabajo. No vamos a estar en el trabajo cocinando, ni voy a estar en la casa haciendo solo cosas de la oficina. O sea, todo va a tener un espacio y un tiempo y tenemos nosotros como adultos que respetarlos. Y no implica que como a mí me criaron con la ley del temor, eso es lo que funcionó, entonces igual para él. Y no es cierto. ¿Por qué? Porque viene en juego cómo fue creada mi pareja, cómo fue creada yo, para entonces nosotros hacer también nuestro código disciplinario, ¿sí? Cómo se aplicaba la palabra castigo en mi caso y cómo se aplicaba con él. Porque entonces entra también el problema de pareja. Es que yo le dije que no y tú le decís que sí. Definir cuando alguien corrige, que la otra persona tiene que respetar la norma. Y si se promete algo, se cumple, por pequeño que sea. Entonces, si papá corrige, mamá simplemente tiene que apoyar la corrección del papá, siempre y cuando no vaya en contra de la seguridad física del hijo, ¿sí? Y no sea algo extremo que realmente radique en lo ilógico. Muy bien, vamos con alguna de nuestras consultas. Atendemos una llamada. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Gracias, Judith, buenos días. ¿Qué le habla Esther? Bienvenida, Esther, cuéntenos. Gracias, fíjese qué interesante el tema, porque precisamente ayer mis nenes que vienen del colegio me dicen que la directora les dijo así a todos los alumnos del colegio, que porque parece que la mayoría de los niños no están haciendo las tareas, dice. Entonces, él les dejó como tarea la directora que investigaran cómo a los abuelitos los habían castigado en el pasado, porque así entonces hoy ella dice que va a preguntar a uno por uno cómo es que los castigaban los abuelitos, digamos a los abuelitos de los niños, cómo los castigaban, porque así entonces ella lo va a aplicar con ellos, dice, ella va a aplicar ese castigo con los niños para que tal vez se hacen las tareas. Entonces, yo lo que le mandé a decir a mis hijos, yo no les iba a mandar a decir cómo es que castigaron a mis abuelitos, ¿verdad? Yo les dije que ustedes digan que hablando y diciendo si está bien la conducta y qué consecuencias puede tener eso, pero no pegando, sino ustedes mismos se van a poner las dos al cuello. Les dije, imagínense la directora los extremos que es de cómo castigaron a los niños para aplicarlo ella actualmente. Gracias, y no quisiera oír el comentario de la licenciada. Claro que sí, Esther, muchísimas gracias. Qué bueno que esté en sintonía. ¿Qué le podemos decir? Es justo lo que platicábamos al inicio, ¿verdad? Son enfoques muy diferentes y enfoques generacionales que ya están tan enraizados y que es muy común oír este tipo de cosas. Sí, lamentablemente nos habla de un centro educativo, ¿verdad? Supuestamente tiene que tener ahí sí que la dirección, no a la hora ya de preguntarle a los niños cómo impartían el castigo es porque no tiene control ella de la institución. Actualmente se están manejando programas para las diferentes instituciones educativas que se llaman los 7 hábitos de los niños altamente efectivos de Stephen Covey. Se está aplicando en la mayoría de colegios para que los niños razonen y entiendan las consecuencias de sus actos. Y un enfoque muy importante es que les hablan de la libertad. Libertad no es hacer lo que quieras, es hacer lo que debes. Y desde ese principio se empieza a dirigir entonces los resultados. Si ella como directora no logra controlar a los alumnos y les está pidiendo situaciones radicales, ¿sí?, que no funcionaron en su tiempo, o si funcionaron fue hace mucho tiempo, simplemente no está teniendo ella
la guía correcta para llevarlos. En lugar de estarles pidiendo en qué forma los castiga, debería estar preocupada de qué métodos de educación tienen que ser utilizados con toda la influencia que hay ahora de los aspectos sociales y ambientales. Yo le diría a ella, mándele una carta a la directora en donde haya una reunión de padres para establecer cuáles van a ser las normas correctivas del colegio, ¿sí? Hace muchos años hasta los maestros utilizaban esos métodos retrógrados en donde si no se contestaba 2 más 2 son 4, la recompensa era una regla, ¿verdad? Que pon los dedos juntos o te damos en las rodillas o en la pierna, ¿sí? Era una forma correctiva. Entonces los niños, ¿qué hacían? Aprendían por temor, puros loritos, y después salían y no sabían nada. ¿Por qué? Porque adentro de la clase eran unos robots que habían aprendido mecánicamente, pero afuera ya no sabían nada. Entonces no podemos nosotros regresar a ese tipo de educación. Tenemos que tener la convicción de que el tiempo y la situación ha evolucionado y entonces buscar cuáles son las herramientas adecuadas en educación para lograr la respuesta positiva de los alumnos. No regresar a pegarles, porque es algo ilógico. En ningún código de la niñez está la violencia como solución de problemas. Bien, nos vamos al otro extremo con esta consulta que tengo por aquí. Hola, excelente el programa. Fíjate que yo tengo 2 hijos, trabajo casi todo el día y cuando llego mi mamá los cuida. Tengo a mi esposo y él también está estudiando y trabajando y nos cuesta un poco la parte de los tiempos. Se me hace muy difícil llegar a las 7 de la noche y por decir algo poner orden. La gran mayoría de días hay quejas, hay tareas no hechas, hay que hacer una maqueta, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Me cuesta un poco la parte de corregir. ¿Qué consejo me da? Muy bien. Sí, es de ponerse de acuerdo con la pareja y establecer entonces ustedes una calidad de tiempo. Van a hacer su tarea en el sentido de que van a establecer con sus hijos el fin de semana cuál va a ser las obligaciones a que tienen derecho y a que deben cumplir en la casa. ¿Sí? Hacerlo en una cartulina grande y ponerlo y pegarlo en el cuarto. ¿A qué tienes derecho y a qué tienes obligaciones? ¿Cuáles van a ser las reglas en la casa? Sencillas, no complicarse, ¿sí? Su obligación, limpiar su cuarto, hacer su cama, bañarse, lavarse los dientes, hacer las tareas, cosas concisas, ¿sí? ¿A qué tengo derecho? A un techo que lo tiene, a mi ropa, al estudio, a la comida, a mi salud, ¿sí? Y aún el código de la niñez dice sí, y tiene también derecho y la responsabilidad de utilizar bien todos los recursos que se le den, ¿sí? Entonces, no complicarse. No tenemos tiempo, perfecto, tenemos que enfocarnos en la calidad del tiempo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Estructurémoslo. Necesitamos algo físico. El aprendizaje se da cuando se utilizan todos los sentidos. Necesitamos hacer algo entonces para verlo, escucharlo, ¿sí? Cuando todos nuestros sentidos entran en contacto a la forma de escribirlo, hacer que todos nuestros sentidos entren en contacto para que se dé el aprendizaje. Entonces voy a entrar yo a mi cuarto, miro ya mi cartulina ahí con todos los detalles, utilice la técnica del color, la psicología del color, donde se mezcla rojo, amarillo, verde y azul, que son los 4 colores básicos para aprendizaje. Hagamos un cartel llamativo en donde nosotros vayamos poniendo ahí. E incluso aproveche de una vez para ir midiendo usted la frecuencia de la respuesta a las reglas que se han puesto. Caritas felices, ¿sí? ¿Cuántas veces logré hacerlo? 5. Entonces, ¿cuál va a ser la recompensa? Vamos a lograr ver una película, vamos a comernos un helado, ¿sí? Dar premios cortos, premios manejables, premios no como un pago a, sino como una consecuencia positiva a lo que está haciendo el niño. Entonces va a dar un montón de aprendizaje en corto tiempo, pero va a ser bueno. Claro, y que la gran mayoría de veces lo que el niño quiere es estar con el papá o con la mamá. Exactamente. Y a veces pensamos, bueno, entonces le compramos la muñeca o el carrito, pero ellos quieren jugar. Aquí está tu juego, sí, aquí está tu nuevo play y ponlo en la computadora y juega y no me molestes. Y no, entonces tenemos que buscar ese contacto físico, porque es lo que necesitamos. Nos gusta que nos digan, lo hiciste bien, pero si va acompañada de ese lo hiciste bien, con una sonrisa, con una palmadita en la espalda, nos vamos a sentir más gratificados y nos va a motivar a volverlo a hacer bien.
Claro, y qué importante esto que ella menciona también, ir perdiendo ese miedo a veces a corregir, porque en muchas oportunidades va a ser muy necesario. Es la toma de conciencia, sí, hay que corregir con amor, hay que corregir tomando en cuenta, cada acción lleva una reacción, todo lo que hagas va a tener una consecuencia, buena o no tan buena, pero la va a tener. Entonces, orientarlos a eso. Bien, dice por aquí Carla, muchísimos saludos. Me gustaría preguntarle, yo tengo un niño de 2 años, a veces no sé realmente por qué, pero desde tan pequeño a veces tiene algunas muestras de rebeldía. ¿Hasta qué punto esto es normal? ¿Debo de preocuparme? ¿Y cuándo es buen momento para empezar a corregir? Muchísimas gracias. Excelente pregunta. ¿Qué le decimos? Sí, acuérdese que el niño tiene 2 años, ahí sí que un proceso evolutivo de aprendizaje todavía no ha definido muchas cosas, ¿sí? Si está teniendo esa rebeldía, yo le diría, ¿a quién le está copiando? Simplemente él está siendo un reflejo de alguien que está viendo que tiene respuestas a lo que quiere. Siendo así, entonces él está adaptando esa misma conducta. Nadie nace siendo malo, simplemente no le han enseñado a ser diferente. Entonces, si el niño tiene esas conductas, no es que él diga, yo me voy a portar así. No, simplemente él está aprendiendo. Sí, él está siendo el reflejo de alguien que está teniendo ese comportamiento. Entonces está a tiempo, sí, es de llamarle la atención, sí. ¿Cómo? Eso no está bien, no me parece lo que estás haciendo. Claro, y qué bueno que menciona ella esto, porque una de las grandes preguntas es eso, ¿cuándo empezar? Porque cuando es bebé todo es tan permitido, todo es tan bonito, entonces después, por lo que decíamos en el primer bloque, asumimos que ya entran al colegio a los 4 o 5 años, entonces ya tiene que saber, pero no hemos iniciado en la casa, porque en la casa todo es para el bebé, todo lo que él quiera, pobrecito botó, lo tengo que arreglar yo, etcétera. Entonces es como una cosa un poco incoherente, ¿verdad? Sí. Ahora sí ya te toca, porque ya estás grande, pero no lo tuvieron antes. Es de hacerlos participativos a ellos en todo. Si yo lo agarro a él y le digo, ayúdame a guardar los juguetes en esta caja, mira, juguemos a guardarlos. A ver, ¿cuántos echas tú? ¿Cuántos echo yo? Es diferente que yo lo agarre obligadamente de los bracitos, lo hinque, ahora los guardas, ya jugaste con ellos, ¿verdad? Y Dios mío, ese es increíblemente un refuerzo súper negativo. Pero si yo lo agarro, juguemos a que los guardamos. A ver, ¿cuántos guardas tú? ¿Cuántos guardas yo? ¡Qué alegre! Entonces él va a tener, ¿sí?, el concepto de que jugar es divertido y hasta guardar las cosas es divertido y ordenar también tiene que ser divertido, ¿sí? Entonces tenemos que irle dando el espacio, porque acordémonos que ellos están aprendiendo con el ejemplo y cuidado con lo que yo quiero. ¿Qué es lo que realmente quiero yo? Quiero un niño agresivo, entonces le voy a aplaudir todo lo malo que haga. ¿Es eso realmente lo que yo quiero? Yo creo que ningún papá en su sano juicio va a querer un niño rebelde. Pero ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Dándole libertad, dejándolo que haga lo que él quiere y no enseñándole a hacer lo que debe. Muy bien, vamos a seguir platicando del tema esta mañana, pero nos vamos ya a nuestra segunda pausa.